de nuevo he titulado el mensaje El costo de la adoración. He hablado de este tema en el pasado. Voy a tratar de las cosas que cubro de nuevo, voy a tratar de tal vez ponerlas de otra manera. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, y estoy hablando de los cristianos en general, no solamente de esta iglesia, pero del cristianismo en general, las iglesias cristianas, o los cristianos en general, sean los liberales, los pentecostales, lo que sea, cometemos ciertos errores relativos a la adoración. Yo encuentro, y tal vez hay más, pero yo encuentro 4 errores principales que cometemos, de nuevo relativo a la adoración. Primeramente, pervertimos la manera. En hoy día tenemos la música rock, la música, ¿cómo se llama? Desde las islas, la música cumbia. Tenemos la música reggaetón. Hermanos, eso sí existe. Tenemos gritos. Hay iglesias, aún en nuestras iglesias, hermanos, yo no estoy de acuerdo con eso, que el pastor dice algo y todos a la una se levantan y pegan la Biblia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me causa mucha desorden. Hay caídas, hay gente que sale espuma de la boca y gritan y bailan y en algunas iglesias ponen ese vapor que sube, ¿verdad?, con luces cuando están cantando. Pervertimos la manera y luego limitamos su ocasión. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que limitamos la adoración a la iglesia, a esta reunión, al estudio bíblico, a los domingos de la mañana. Limitamos la adoración a estos 4 paredes y pensando que la adoración es lo que hacemos aquí en el auditorio o en el templo, o lo que hacemos los domingos. Pervertimos la manera, limitamos su ocasión, estrechamos su significado. We narrow the meaning. Y pensamos que la adoración es lo más cantar, orar y levantar la mano de vez en cuando. Y que esa es la adoración. Estrechamos, hacemos el significado de la adoración muy angosto, muy estrecho. Pervertimos la manera, limitamos su ocasión, estrechamos su significado y abaratamos su costo. We cheapen the cost. Tratamos de hacer la adoración algo muy fácil. Y a través de la historia, hermanos, aún en la Biblia y en hoy día vemos que a través de la historia, los creyentes en el Señor siempre han querido hacer la adoración algo muy fácil. En el tiempo de Caín y Abel, Dios había dicho claramente, y no tenemos las palabras específicas ahí, pero es muy claro que Dios quería un sacrificio, un holocausto, un sacrificio de carne, para representar un día el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz de Calvario. Amen. Caín trajo, y era pastor, y trajo su animal en holocausto. Pero Caín trajo el fruto de la tierra. En vez de, porque dice la Biblia que él siempre aborrecía a su hermano, era asesino desde el principio. Él aborrecía a su hermano y él no quería comprar de su hermano su sacrificio. No quería dar al Señor. Para él era más fácil dar sus vegetales o la fruta que él cosechaba. Vemos también en Israel, hermanos, que la gente, y vemos en Deuteronomio 17, la gente a veces, cuando traían sus sacrificios, traían los animales enfermos, o los cojos, los que no servían, los que tenían enfermedades, que ellos mismos no querían comer, y a esos animales traían al Señor. Y vemos que en Deuteronomio 17 Dios dice, yo no quiero ese tipo de sacrificio. Amén. Como pueden ver, hermanos, desde el principio el pueblo de Dios ha querido abaratar la adoración,
Jeroboam, ¿se acuerda cuando Jeroboam se hizo rey en el norte y Rehoboam en el sur? Y Jeroboam puso becerros de oro, en Dan y Betel, para que la gente no fuera hasta allá a Jerusalén. Pues claro, no quería que llegaran a ser leales otra vez a Rehoboam. Pero él puso esos becerros de oro para que la gente no tuviera que ir tan lejos. No, pues podían ir al becerro que está más local. Lo hizo muy fácil. Luego, en el tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, la gente, por palabra de Dios, tenía que llevar sus animales a Jerusalén. Pero no está muy lejos. Para llevar todos mis borregos hasta allá, entonces llevaban dinero y cambiaban su dinero, y luego pues ya se hizo un raqueteo ahí en los atrios del templo con los cambistas ahí. Pero todo fue porque no querían preocuparse tanto por llevar sus animales tan lejos. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios, tenían que ir a Jerusalén 3 veces al año. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, ya la costumbre era nomás una vez al año. Lo que quiero decir, hermanos, es de que a través de la historia, hermanos, creyentes, el pueblo de Dios, tal vez aún personas que conocían al Señor, buscaban una manera, por su carnalidad, por su pecado, por no entender el gran Dios que tienen, abarataron la adoración. No querían pagar el costo de una verdadera adoración a un Dios grande. Amen. Y vemos, hermanos, lo mismo en hoy día. ¿Verdad que nuestras devocionales son muy apuradas a veces? Yo soy culpable. Venimos muchas veces, y tal vez este grupo no, porque aquí están en el estudio bíblico, pero venimos a la iglesia lo menos posible. Domingo en la mañana, pero no venimos a la escuela dominical, no regresamos en la noche, y el estudio bíblico, y nunca la oración, y venimos lo menos posible, y todavía ser cristiano. Hacemos lo menos posible en el servicio de la iglesia. Damos lo menos posible a la obra del Señor. Y en vez de querer cantar los himnos de la fe, como hemos cantado esta noche, queremos cantar puros coritos. Porque no queremos aprender y esforzarnos a cantar los grandes himnos, tal vez que tienen melodías un poquito más complicadas y más largas, porque de nuevo estamos abaratando nuestra adoración. Y muchos tocamos la guitarra, pero pocos quieren aprender la flauta o el piano. Ahora, ya después de 21 años de ser pastor, ahora tenemos unas hermanitas, unos muchachos también, que están aprendiendo a tocar. Pero ¿dónde están los violinistas? ¿Dónde están los flautistas? ¿Dónde están los chelistas? ¿Dónde están los arpistas? ¿Dónde están? No, pues podemos aprender la guitarra en un mes. Y necesitamos la guitarra porque estamos comenzando obras y no tenemos tantos pianistas para enviar a las obras que tenemos. Entonces la guitarra es importante. Amén. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que pocos jóvenes y pocos hermanos quieren invertir el tiempo, las horas necesarias para tocar un instrumento clásico. ¿Me están escuchando? Muy bien. Y perdonen, yo no sé cómo están vestidos, pero muchas veces nos vestimos bien para ir al aeropuerto. Nos vestimos bien si el presidente Trump nos invitara, si el presidente va a tener un banquete ya en el hotel y que le llama a usted y quiere un representante del debate ahí. Yo creo que usted va a ir a la tienda y va a comprar el traje más fino, más bonito, pero para venir a la iglesia, para adorar a un Dios grande, hermano. Yeah. Muchas veces venimos en ropa para el parque. Y de nuevo no estoy mirando a nadie.
Hace varios años, ya les conté mis famosas anécdotas. Tantas veces. Estaban en ¿cómo se llama esta? No. Esa es otra. Estaban en el caldo plantación. Sopa plantación. Subplantación. Se han ido allá. Buenas comidas que no llenan, pero es muy saludable. Estoy allí y había llevado a esos jóvenes que vienen del Colegio Bautista West Coast. Un grupo iba a cantar aquí. Y entonces siempre los llevo a comer antes y a veces después, o a veces cenan con nosotros, depende de la conferencia. Pero los llevé a cenar allá antes del servicio y pues, los muchachos bien vestidos, su traje, su corbata. Y las muchachas en sus faldas modestas, bien apropiadas. Y pasamos por una mesa, ahí estaban sentada ahí una familia allí, todos bien vestidos. Y el Señor me para y me dice, ¿ustedes son religiosos? ¿Van a una iglesia? Oh, sí, yo soy pastor de la iglesia aquí en la Mountain y esos muchachos van a cantar. Y por eso están sin sus uniformes o su ropa igual. Y me dice, sí, la verdad es que muy pocas personas en hoy día se visten para la iglesia. Le dije, sí, ¿y ustedes son cristianos? No, somos testigos de Jehová. ¿Me están entendiendo, hermano? Hay sectas. Y no, miren, hermanos, todo esto debería salir del corazón. Pero las sectas a veces hacen más para su Dios que el cristiano hace para su Dios y para la verdad. Alguien ha dicho, las sectas hacen más para una mentira que los cristianos hacen para la verdad. Que todo esto, hermano, salga del corazón. Pero abaratamos nuestra adoración. Y muchos de nosotros, hermanos, queremos vivir más como el mundo posible y todavía mantener el nombre cristiano. Dice la palabra de Dios, hermano, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Nuestro Dios, hermano, es grande, ha hecho grandes cosas para nosotros. Cristo hizo un gran sacrificio por nosotros. Él merece la mejor adoración, hermano. Pero pervertimos la manera, limitamos su ocasión, estrechamos su significado y abaratamos su costo. David en este pasaje no quería abaratar el costo de adorar a su Dios. Amén. Israel había pecado. No sabemos lo que el pueblo había hecho, tal vez la idolatría, pues no sabemos, la Biblia no dice. Y Dios quería disciplinar a su pueblo. Entonces hizo el pecado de David para disciplinar a todos. Es algo poco complicado, profundo lo que Dios... Pero Dios, que el pueblo Israel había pecado, ahí dice el versículo 1. Y Dios quería castigar a su pueblo. Entonces, para entender qué incitó a David a tomar un censo del pueblo, tendría que también leer el libro de Crónicas y verá que Satanás también estaba involucrado ahí. Si usted compara los dos pasajes. Pero lo que David fue, aparentemente, no podemos estar completamente seguros. Él quería tomar un censo. ¿Alguien quiere adivinar por qué? ¿Por qué cree que David quería saber cuánta gente tenía en su reino? ¿Por qué quería saber? ¿Qué había en él que le causó orgullo? Él quería saber, era rey, él quería saber, ya tengo años, yo quiero saber cuántos súbditos tengo en mi reino. ¿Cuántos hombres pueden pelear con espada?
Yo creo que eso fue el pecado, pero cuando Joab regresó, y Joab no quería hacerlo. Algunos dicen que Joab no quería tomar el censo porque le iba a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Otros sabían que Joab, aunque Joab no era salvo, era impío. Pero él sabía que el Dios de David lo iba a castigar por esto. Y siendo muy astuto Joab, él no quería obedecer al rey. Pero fue. Y vino con la cuenta. Y cuando vino con la cuenta, por alguna razón, dice la Biblia que el corazón le pegó en su corazón. Se sintió mal. Confesó su pecado. Y Dios, por medio del profeta Gad, le dio unas opciones de diferentes disciplinas. David se sometió a la disciplina de Dios. Pero cuando vio que el ángel de Jehová estaba matando a tanta gente, oró por el pueblo. Intercedió por el pueblo. Que el pecado caiga sobre mí y mis padres. Porque este pueblo, aunque sí el pueblo había pecado. Y vino el profeta y le dijo, eso es lo que Dios quiere que haga. Ve al, ¿qué dice ahí? La era de Araúna y haz un altar ahí. No le dijo lo que tenía que hacer con el altar, pero le erige un altar ahí. David lo hizo, y cuando Araúna, que era gentil, jebuseo, no era judío, tal vez un convertido al Dios de Israel, pero era gentil, no era judío. Y vio al rey, y ¿por qué viene su majestad aquí conmigo? Vine a hacer un altar. Pues aquí está todo. Se lo voy a regalar. La era, los bueyes, la leña, todo es suyo, rey. No, dijo David. Yo no voy a ofrecer a mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y hermanos, eso debería ser la mentalidad del cristiano, hermano. De nuevo, hermanos, tenemos un gran Dios, hermanos. Tenemos un Dios que nos ha salvado. Tenemos un Dios que ha derramado, que vino personalmente a la tierra y derramó su sangre preciosa por nosotros, hermano. Él merece una buena adoración, hermano. Pero pervertimos la manera. Limitamos la ocasión. Estrechamos el significado y abaratamos su costo. Ahora, con el tiempo que me queda, quiero hablar de estos costos, o los precios, podemos decir, de la adoración que cuesta. Primeramente, hermanos, la adoración cuesta el arrepentimiento sincero. Amén. Amen. El arrepentimiento Amen. sincero. Quiero que vean el versículo 10. Versículo 10. Dice, después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. No puede haber sido, hermano, un mejor ejemplo de un arrepentimiento verdadero. A propósito, el arrepentimiento es una actitud, un cambio de actitud en el corazón que resulta en un cambio de comportamiento. Amen. Porque no todos que derraman lágrimas y no todos que hacen una confesión pública de de pecado, son necesariamente sinceros en su arrepentimiento. Yo he sido engañado a través de los años. Que una vez se pone aquí enfrente y llora lágrimas de cocodrilo y pido perdón, y mija, te pido perdón, y luego vuelven a pecar. No hubo un arrepentimiento verdadero. Pero aquí vemos, hermanos, que David se arrepintió, reconoció su error. Y tenemos que, hermanos, cuando pecamos, cuando cometemos un error, joven, cuando usted comete un error, un pecado, hay que reconocerlo. Sí, yo lo he hecho. No, la otra persona no tiene la culpa, o tal vez tiene la culpa, pero yo tengo la culpa. Yo cometí el pecado. Amen.
Tenemos que reconocer el error, que es pecado, que hemos ofendido a Dios y que yo soy el culpable. Amén, Señor. Yo he visto, hermanos, a través de los años, siendo pastor, hermanos, que a veces agarramos a una persona. Miren, hermanos, yo tengo 21 años aquí de pastor. Y a veces agarro a la persona algún pecado. Puede ser pornografía, puede ser rencores, puede ser fornicación, puede ser un sinnúmero de cosas. Y lo agarramos a la persona o lo descubrimos el pecado, y muchas veces, hermano, echan la culpa a otra persona. Es que él lo hizo, y que ella lo hizo, que ella... No, hermanos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, tenemos que decir, yo he pecado, yo lo hice. Y si la otra persona está involucrada, no le hace, hermano. Preocúpese por usted mismo. Luego hay una tristeza genuina. Hay un texto, debería haberlo tenido listo, pero hay un que dice que la tristeza piadosa produce arrepentimiento. ¿Qué dice? Bueno, gracias, hermanos. Ustedes tampoco conocen la Biblia. Pero aquí dice, hermanos, que le pesó en su corazón. Se sintió mal. Miren, hermanos, muchas veces, hermanos, nos sentimos mal. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué nos sentimos mal? Por vergüenza. Por la vergüenza. Ahora, ¿qué va a pensar la gente? Pero cuando hay una verdadera una tristeza genuina, hermano, va a ser porque hemos ofendido a Dios y que hemos lastimado a otra gente, hermano. Amén. Va a haber confesión de pecado. Dijo David, yo he pecado. Vamos a Dios en oración y le decimos, Señor, pequé contra ti, perdóname. Amén. Y ahora hay un elemento, hermanos, del arrepentimiento sincero, que casi siempre, para mí como un pastor, siempre indica, y no podemos leer corazones ni mentes, pero para mí como pastor casi siempre me indica si realmente hay un verdadero arrepentimiento, es que esa persona, el ofensor, se somete a la disciplina. Primero a la disciplina de Dios. ¿Verdad que David se sometió a la disciplina de Dios? Señor, no quiero ser entregado a mis enemigos, pero lo que tú decidas. David nunca se quejó de su disciplina. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, escúcheme, hermano, no hay protesta. Amen. No hay protesta. Ahora, deja hablar de la disciplina de la iglesia. Primero uno se somete a la disciplina de Dios. Señor, mi pecado me está alcanzando. Yo merezco. Amén. Pero luego cuando hay disciplina de la iglesia, yo he visto, hermanos, hay personas que cometen un error, un pecado, y me dicen, pastor, lo que usted dijo. 3 meses, 6 meses, pastor, lo que usted dijo. La persona que no es verdaderamente arrepentida dice, pastor, eso no es justo. ¿Por qué me trata así a aquella persona? No. Y o se van a la iglesia, no quieren aceptar la disciplina. Oye, hermanos, ahí está, hermano, ese es el termómetro, la verdad. Para mí, si realmente, porque uno puede confesar el pecado y puede, como digo, derramar lágrimas en público. Pero cuando le dice al pastor, yo sé que Dios a su tiempo me va a disciplinar, pero yo acepto esto. Y me acuerdo que una hermana, esto fue hace años, cometió algo, ni fue fornicación. Hubo tal vez mentiras. Y le dije, hermana, ¿sabe qué va a ser? No vas a poder servir por este tiempo. Me dice, pastor, yo no merezco lo que usted diga. Con el tiempo yo corté el tiempo. Porque vi en ella no solo la sumisión a la disciplina, pero siguió viniendo a la iglesia, la ganancia,
seguía viniendo fielmente. Hay hermanos, miren hermanos, pecan, ofenden a Dios, causan problemas y luego quieren echar la culpa al pastor. Yeah. Amen. Y siempre dicen lo mismo. Es que por la manera que lo hizo. No es la manera. Es que uno no quiere aceptar la responsabilidad de su pecado. Cuando hay la adoración, hermanos, cuesta un arrepentimiento sincero. Cuando usted peca, hermano, arrepiéntase, pero hágalo sinceramente. Y luego hay cambio de comportamiento. Paso al segundo precio. La oración cuesta ferviente, oración ferviente. Oración ferviente. Vemos, hermano, que David oró 2 veces aquí. Oró por sí mismo, versículo 10, y oró por el pueblo. ¿Sí o no? Yeah. Oró por sí mismo, versículo 10, y por el pueblo. Quiero que vean, versículo 10, ven la oración por él mismo. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, le dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ora por sí mismo. Ahora versículo 17, David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Tal vez David no sabía que ellos también habían pecado, nomás que no sabemos cuál fue el pecado del pueblo. Pero está orando por él. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Hermanos, ya no hay oración ferviente en la iglesia. ¿Digo la verdad o no digo la verdad? Amén. Hay hermanos aquí. Eran muy fieles en la oración. Pero ahora, solamente cuando hay luna llena o luna azul. Buenos hermanos, que antes eran muy fieles en la oración. Yo conté unos, como el hermano Byron estaba contando el número de carros nuevos en la iglesia. Cuídese, hermano, que compra algo nuevo en la iglesia, porque hermanos están yo iba a comprar un carro nuevo, pero ya no. Es que no tengo dinero. Pero yo conté como 12 hermanos, tal vez unos aquí, que antes eran muy fieles en la oración, pero ahora son los nuevos. Roland, Oscar, Amén. y unos que otros, hay otros. ¿Qué pasó, hermano? Hermanos, más que nunca, las iglesias locales y esta iglesia, hermano, debe estar en oración ferviente como los primeros cristianos, hermano, cuando se reunían en el aposento alto, todos unánimes en oración y ruego, hermanos. Y en Hechos 2, los hermanos en el pueblo, en el templo y en las casas, perseverando en las oraciones, hermanos. Y cuando Pedro estaba en la cárcel, todos unidos en la oración y no cesaban de orar. Es fácil venir a la iglesia los domingos en la mañana. Sí, porque a lo mejor nos van a regalar algo, o aquí están nuestros amigos, y a lo mejor hay comida después, y es algo, la popularidad de la iglesia, ¿no?, se manifiesta los domingos en la mañana. Pero la popularidad de Dios se manifiesta en la oración. Amén. Y luego, ¿qué podemos decir de la oración ferviente en privado? No es solo en la congregación, pero necesitamos orar. Tenemos que orar por nuestros hijos, hermano. Amén. Tenemos que orar por los misioneros, tenemos que orar por los jóvenes, tenemos que orar por los decaídos, tenemos que orar por los líderes, tenemos que orar, hermanos, por esta nación que se ha permitido y que ha dado las espaldas a Dios, hermano. ¿Acaso no ha estado escuchando las noticias hoy día?
todo lo que hemos dicho de Hollywood ahora se ha manifestado que es verdad. La adoración que cuesta un arrepentimiento verdadero, sincero, y también cuesta oración. La oración es el ejercicio espiritual más difícil. Si dijéramos la verdad, a veces nos interesa la Biblia y podemos leer y podemos, ¿verdad?, en nuestro guía poner la palomita ahí en el cuadrito. Ya leí mis 4 capítulos, aunque Ezequiel a veces, pero para orar y para clamar a Dios sí cuesta. La oración cuesta, el arrepentimiento sincero, cuesta la oración ferviente y cuesta la obediencia completa. Amén. Quiero que vean versículos 18 y 19, y no voy a pasar mucho tiempo aquí porque voy a hablar de este tema el domingo que viene. Pero dice que Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Una obediencia completa. Oh, hermanos, estamos tan confundidos en hoy día, hermanos. En hoy día, hermanos, en las iglesias. Y hay personas que me dicen: pastor, no haga eso, no haga eso, no se mueve. Pero eso es la ¿qué es la adoración? Pero muchas veces vidas abominables, vidas impuras, gente rencorosa, mal hablados y están ahí adorando, entre comillas, con luces y con humo y con tantas prácticas que el Nuevo Testamento no conoce. Amén. Que es para la carne y para los sentidos y no para Dios. Yeah. Pero no queremos obedecer. La obediencia es mejor que los sacrificios, hermano. Amén. Samuel le dijo a Saúl, cuando Saúl ofreció un holocausto que no le correspondía, ¿se acuerdan? Samuel tenía que haber ofrecido ese holocausto porque él era ambos juez y sacerdote. Pero le dijo a Saúl cuando él hizo su propio sacrificio para que la gente no lo abandonara: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia, hermano, es mucho más importante para Dios, hermanos, que levantar la mano, que su canto, con su música, con su ministerio, con su diezmo, hermano. Pero hay cristianos aquí, ven cosas que no deberían ver en su computadora. Hay jóvenes aquí que echan mentiras. Hay adultos aquí que guardan rencor. Hay hermanos aquí que viven vidas impuras. No me consta todo esto, pero yo sé que en una congregación sí existe, porque todos somos pecadores. Hay hermanos aquí que escuchan música aquí o cantan himnos tan hermosos, pero en privado están escuchando Shakira o los Bukis. Esta es la hermana Lola. ¿Sabes Bukis por qué?
Alguien me dijo que no son los buques, que él es el buque. La obediencia, oye hermanos, terminan 5 minutos. La adoración es la mayor forma de adoración. Amén. Vamos, yo no sé si debería enojarme, pero hay gente que han venido a esta iglesia y miran alrededor, están muertos, porque su mente ha sido tan manipulada, tan contaminada, que piensan que la iglesia viva es la iglesia que brinca. La iglesia viva es la iglesia que tiene rock and roll. La iglesia viva es la iglesia que grita. Eso no está en el Nuevo Testamento. Pero ya que esta iglesia nomás sale a ganar almas, apoyar misioneros, esforzarse a vivir en santidad, leer la Biblia, jóvenes que ganan almas en la universidad, eso no es suficiente. Las mentes de los cristianos en hoy día, hermanos, están contaminadas, pervertidas, enfermas, y ni se dan cuenta. Dele gracias a Dios, hermanos. Si el Señor lo ha traído a una iglesia de sana doctrina, y no somos perfectos, y nunca debemos de criticar a otras personas, porque hay buenos cristianos allá también, mejores que muchos de nosotros. Estamos hablando de práctica y doctrina. Termino con esto, hermanos. La adoración no solo cuesta un arrepentimiento sincero, sino también la oración ferviente, la obediencia completa, y también cuesta sacrificio generoso. Quiero que vean versículo 25. Versículo 25. Dice, edificó allí a David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Plural, holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ahora, yo no sé, hermanos, si esto lo que le voy a decir es importante, pero cuando el profeta vino con David, le dijo, erige un altar en la era de Aram. No dijo que tenía que ofrecer sacrificio. Tal vez se implicaba lo que tenía que hacer, pero no le dijo qué hacer y cuántos ofrecer. Pero David, ya después de que hizo su altar, que él compró, hizo holocausto tras holocausto tras holocausto tras ofrenda de paz. Y los holocaustos son los sacrificios completamente quemados. El oferente, ni el oferente ni el sacerdote se quedaba con parte, porque había diferentes clases de sacrificio en el Antiguo Testamento, y a veces hasta el mismo oferente podía comer parte y la otra parte era para el sacerdote, otra parte quemada. Es un sistema un poco complicado, pero el holocausto completamente quemado en un altar, todo para Dios. Él no quería ser superado, hermanos, por un gentil. Araúna, Jebuseo, dijo, aquí está todo. Aquí está todo. La leña, puedes usar los instrumentos que usamos aquí, los puede quemar como leña. Y los bueyes, todo, se lo regaló su majestad. Y David no quería ser superado por un gentil, y él no quería ofrecer a Dios algo. Yo creo esto, hermanos. Miren, ustedes padres, no ven cuando su hijo viene corriendo, necesito dinero para ofrenda. No, hermano. Que ganen ese dinero, y que ganen ese dinero para hacer algo en casa o algo, y que ellos se lo den. Pero usted no lo saca y se lo da, y no. Es su dinero, no es el dinero del niño. Porque está enseñando al niño a ofrecer lo que no es de él. Es del papá. David no quería ofrecer a Dios lo que él no hubiera comprado. Amén. Y de su voluntad, aparentemente, de su voluntad,
Él decidió ofrecer tantos holocaustos. Como digo, tal vez se implicaba cuando Gad le dijo, tienes que elegir un altar, tal vez se implicaba sacrificio, pero no se lo dijo. Pero David tomó la responsabilidad. Lo que yo voy a hacer con este, no va a ser nomás un monumento ahí. Yo voy a dar algo que me cuesta. Y hermanos, en hoy día, hermanos, en las iglesias, no lo tengo aquí, pero solamente 2.5 personas, o de los cristianos, por ciento de los cristianos dan su diezmo, 2.5. Ese es, yo no creo que esta estadística se aplica a nuestra iglesia, pero la verdad es, hermanos, si todos los hermanos aquí dieran y a propósito, si usted es nuevo en la iglesia, no tiene que dar nada en la ofrenda, nada. Amén. Estoy hablando a los hermanos de la iglesia. Amén. Yeah. Pero si cada hermano aquí de esta iglesia diera correctamente su diezmo, ni tendríamos que tener promesas de fe. Y en ocasiones hay personas que me han dicho, pastor, yo no he fallado con mi promesa de fe, pero no he dado mi diezmo. Eso no es correcto. Su promesa de fe es de gracia y por fe. Primero diezmo, ese es un mandato. Y después usted examina sus finanzas y usted da a misiones de acuerdo a su percepción de la gracia del Señor. Y con fe, y con generosidad, y con sacrificio. Hay principios que gobiernan lo que usted va a dar a misiones. Pero eso es aparte. Déjenme decirles, hermanos, yo no sé lo que usted da. Yo no cuento dinero. Y aun si yo contara el dinero una vez por mes, no sabría lo que usted da, porque no todos dan. Hay personas que dan todo en un domingo y no el otro domingo. Yo no sé lo que usted da. Y la verdad es que nunca he querido saber, porque a lo mejor me puede molestar. No sé qué. Tuvimos que gastar $20 en el techo este año. Y tuvimos proyecto de Nehemías el año pasado. Yo esperaba 10,000 por lo menos. Entraron 6,000. Y yo di una gran parte una porción a esa cantidad. La adoración cuesta, hermano. Jóvenes, aprendan con su primer trabajo, Amen. Amén. Yeah. con su primer regalo de $10. Cuando la iglesia me regala trajes, yo trato de evaluar el precio y dar mi 10, por lo menos 10% sobre eso. Porque dice la palabra es que debemos de diezmar sobre cómo Dios nos ha prosperado. Se me olvida el versículo, pero el aumento que tenemos. Así que si algún día me quiere comprar un carro nuevo, voy a tener que buscar el diezmo. Sacrificios generosos, hermano. Sacrificio de tiempo, sacrificio de servicio, sacrificio de nuestro cuerpo limpio y los sacrificios de nuestras ofrendas. Ya vamos a tener el proyecto Feliz Cumpleaños Jesús, hermano, sea generoso. Como digo, el presupuesto, hemos tenido algunos problemas simplemente porque la iglesia ha crecido y estamos pagando renta en varios edificios en estas obras, ¿verdad? Pero las ofrendas no han entrado como yo esperaba. Y luego tuvimos el proyecto del techo, eso nos afectó. Entonces por eso pues hemos pedido últimamente donaciones extras aparte de su diezmo regular. Espero que participe. Vamos a comenzar muy pronto trayendo cosas al Señor por medio de la iglesia local que usamos aquí en la obra por la extensión del reino de Dios. Hermano, la oración cuesta. Espero que esa idea se haya grabado a su mente, hermano, a su corazón más bien. Cuesta,
arrepentimiento sincero, oración ferviente, obediencia completa y ofrendas, sacrificios generosos. Vamos a orar. Padre Santo.